Bueno, buenos días, buenas tardes o buenas noches, como dice nuestro pastor, dependiendo de la hora que estén ustedes viendo este video. Queremos compartir hoy y estudiar hoy un poco la parashat que se llama Shemini, que quiere decir octavo, 8, y principalmente queremos hacer énfasis en la parte que habla este capítulo de Levítico, que es la parte dietética. Es una parte importante donde deberíamos todos estar reconociendo qué es lo que nuestro Adonai quiere para nosotros, qué es lo que él le interesa en el sentido de la parte dietética. La parte espiritual es bien importante y se estudia a través de toda la Biblia también, pero hay una parte también que la vemos como algo físico, pero que tiene una connotación también espiritual en cuanto a la forma como nosotros vayamos a cumplir con las instrucciones que nos da el Señor. Quisiera ir al capítulo 9 del libro de Levítico. Vamos a leer un segundo la primera parte de ese capítulo, que dice: en el día octavo, Moisés llamó a Aarón y a sus hijos y a los ancianos de Israel, y dijo a Aarón: toma de la vacada un becerro para expiación y un carnero para holocausto sin defecto, y ofrécelos delante de Jehová. Y a los hijos de Israel hablarás diciendo: tomad un macho cabrío para expiación y un becerro y un cordero de 1 año sin defecto para holocausto. En esa parte estamos viendo que hay dos expiaciones que hay que cumplir. Una es la de Aarón, exclusivo para él, y la otra la del pueblo completo de Israel. Entonces vemos que Aarón estaba ofreciendo algo para el perdón de su pecado, y su gran pecado en este caso, aunque no lo menciona directamente, ha sido lo del becerro de oro. Es algo que él ha cargado en su conciencia, en su mente, como algo que él hizo que realmente molestó bastante a Adonai, y la manera en que el Señor le pide que expíe ese pecado es a través de un novillo. Sin embargo, para el pueblo de Israel, que también cometió pecado, pide ya es un becerro, un cordero de 1 año. Entonces, hay gran diferencia entre el tipo de holocausto que se va a hacer, en el tipo de ofrenda que se le va a hacer al Señor, y el pueblo realmente sobre sus hombros cargaba el pecado de la venta de José, por ejemplo, que es algo que también el Señor no pudo aceptar, porque se rebeló el resto del pueblo de Israel, o el resto de los hermanos de José, contra una decisión que ya había sido tomada por Jacob, para que fuera él, José, el que dirigiera a sus hermanos. Pero ellos estuvieron en contra de eso y decidieron hacer lo que ya todos sabemos que hicieron. Entonces, para redimir, para expiación de ese pecado, entonces el pueblo de Israel tenía que hacer una oferta, un ofrecimiento también a través de un becerro. O sea, ahí está la diferencia entre las dos expiaciones que estaban haciendo. Entonces, quería sacar eso un poco de lado porque me pareció interesante que comenzara con eso, pero sí está hablando ya empieza a hablar de animales. Y realmente el tema principal son todas las leyes dietéticas que el Señor nos está enseñando y nos está tratando de enseñar acá. Entonces, realmente no solamente la parte
física nos concierne porque pues obviamente el Señor está interesado en nuestro bienestar físico y lo vamos a ver porque Él quiere que nosotros estemos físicamente cuidados, cuidar nuestro cuerpo. Y si lo vemos desde un punto de vista un poco más espiritual, el Señor dijo que nosotros somos el templo del Espíritu Santo, Él reside en nosotros. ¿Y quién quiere tener un templo contaminado para estar realmente recibiendo al Señor de señores? Entonces, para Él es importante que nosotros tengamos muy claro lo que debemos comer. Esa parte que va a entrar al cuerpo tiene que tener ciertos requisitos, ciertos reglamentos que Él nos ha dejado y debemos cumplirlos porque su palabra lo dice. O sea, no es opcional, sino que debemos aprender a entenderlo. O sea, muchas personas yo creo que peleamos con el hecho de que los alimentos que aparecen ahí prohibidos no deberían serlo porque es sabroso, porque nos gusta, porque que nos da alegría comerlos, etcétera. Pero él es muy claro en lo que él dice y él quiere que nosotros seamos santos como él es santo. Es una palabra que él repite también al final del capítulo 11 de Levítico. Él quiere que nosotros seamos santos como él es santo. O sea, él va a entrar y permanecer en un cuerpo donde nosotros le damos prioridad a él. Y pues el cuerpo, no solamente las cosas que nosotros pensamos, nuestras actitudes, eh, nuestra relación con Él, nuestra sinceridad en cuanto a la relación que tengamos con Él, sino también importante es tener nuestro cuerpo físicamente apto y listo para, para estar en comunión con Él y para poderlo recibir a Él como lo que se merece, porque Él es santo y nosotros tenemos que tener esa misma actitud. Esto me lleva a acordarme en los macabeos, en Antíoco Epífanes, que hicieron una abominación al poner un cerdo en el templo y pues obviamente todo el templo quedó contaminado. ¿Y qué había que hacer con todo con ese templo? No era simplemente pegarle una limpiadita por encima, sino era destruirlo completamente porque realmente quedó contaminado. Y especialmente lo que hicieron, pues, que fue con un cerdo. Entonces, vemos que realmente hay una importancia muy grande. Si alguien está preguntando que por qué el cerdo, porque vamos a hablar mucho del cerdo y es un tema que para muchos de pronto va a molestar. Eh, sí, él lo prohíbe y esa abominación que ocurrió en el templo con Antíoco Epífanes fue un ejemplo de que definitivamente no es simplemente una limpiadita o fue una sola vez, échale agua, no. Realmente había que destruirlo completamente. Y si nosotros somos el templo de Él, donde queremos que Él habite, pues tenemos que tener un templo limpio y debemos cuidarnos de que siempre permanezca así. Él conoce nuestras debilidades, Él conoce nuestro corazón, pero no es excusa cuando ya nosotros conocemos su palabra y conocemos qué es lo que Él quiere y desea de nosotros. Entonces, hay un ejemplo de si una persona escucha, por ejemplo, música a unos decibeles altísimos, se acostumbra a ese tipo de música, puede llamarle música, a veces puede ser algo muy estridente. Entonces, a través del tiempo, cuando él se acostumbra a eso, va perdiendo la capacidad para poder escuchar algo más tenue, más tranquilo. Va a perder una gran posibilidad de ver aquellas cosas que van a llegar suaves, sino que está acostumbrado al ruido completo y entonces el acostumbrarse a eso pues no es bueno.
Nosotros tal vez por mucho tiempo nos hemos acostumbrado a hacer lo que nosotros queremos y realmente pues no podríamos nosotros estar preparados para escuchar algo más. Entonces hoy lo que yo quisiera que pensáramos es realmente si estamos preparados, o sea, qué debemos hacer nosotros para empezar a escuchar la palabra de Dios como debe ser. A realmente abrir nuestro corazón y decir, mi voluntad no cuenta en este caso, cuenta más es la voluntad del Eterno. Entonces, ese es un ejemplo en que nosotros cuando estamos acostumbrados a ese ruido, realmente nos llega algo más tenue y no lo reconocemos o no lo podemos apreciar. Eh, Algunos también dicen que debemos también con la comida ser muy cuidadosos porque cuando comemos todo lo que queramos, no empezamos a ver el beneficio que hay en cuanto a evitar ciertos alimentos. Entonces, no solamente el Señor está interesado en nuestra parte física, sino que también nuestra parte espiritual va a estar eh, afectada cuando nosotros no empezamos a escuchar su palabra y lo que Él quiere enseñarnos, porque Él quiere que seamos santos, porque Él quiere que nosotros seamos su templo, que esté completamente limpio. Dice que si nosotros quisiéramos para nuestros hijos, por ejemplo, darles todo lo que quieren, darles de comer azúcar, todos los dulces que quieran, todo el azúcar que quieran, obviamente nosotros reconocemos que eso va a ser un peligro para él, va a ser un problema para él. Y en cierta medida estamos también cortándoles la posibilidad de que ellos sean un templo limpio. Eh, Debemos no solamente aplicar esto a nuestras vidas personales, sino que debemos llevarlo más allá también a nuestros hijos, a las personas que amamos y que queremos que ellos también tengan una conexión con el Señor y que estén preparados y que sean santos como Él es santo. Entonces, en cuanto a las leyes de la dietéticas, vemos nosotros que no solamente las ha dado, como ya dije, para nuestro beneficio físico, sino también para que podamos desarrollar nuestro potencial espiritual. Tenemos un potencial espiritual que Él nos ha dado, pero que nosotros lo dañamos o nosotros lo retrasamos simplemente por las costumbres que tengamos y por aquellas cosas que no conocemos. Realmente esta es una oportunidad para conocer un poco más de lo que Él quiere hacer para nosotros. Quiero que vayamos a Hechos, capítulo 15, versículos del 19 al 20, donde dice lo siguiente: por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Ya estamos hablando de tres cosas importantes. Dice que se aparte de la contaminación de los ídolos, estamos hablando de idolatría, de fornicación, estamos hablando de impureza sexual, y de ahogado y de sangre. Entonces estamos hablando ya de la comida. En Levíticos 11:42 dice: todo lo que anda sobre el pecho y todo lo que anda sobre 4 o más patas, de todo animal que se arrastra sobre la tierra, no lo comeréis porque es abominación. Aquí cuando habla de el animal que anda sobre su pecho, está incluyendo, o sea, en el pecho está incluyendo el corazón, ¿sí? Donde está el corazón, está incluyendo el estómago y está incluyendo también toda la parte de la genitalia. Entonces, ese torso completo nos remonta otra vez a lo que había leído de Hechos, donde habla de la parte del corazón que es la idolatría, o sea, lo que nosotros queremos hacer, a quién le rendimos culto. ¿Sí? Eso viene del corazón del hombre. El estómago,
que es la parte de la comida, que es bien importante, y la genitalia, que pues obviamente tiene que ver con la impureza sexual. Entonces vemos que todo está conectado y el Señor es sabio y Él sabe por qué en su palabra dice lo que dice. Entonces, y debemos creerle. Entonces, vemos que Él quiere que cuidemos esa parte, ¿verdad? No quiere que nosotros, y lo hace muy, muy gráfico, los animales que raptan, porque pues obviamente incluye esas tres cosas que son importantes para Él, que no dejemos que nuestra mente, nuestro corazón se vaya a los ídolos, sino que sea Él nuestro único Dios. Lo mismo que le importa lo que nosotros comamos, el estómago tiene que ser importante, y obviamente la impureza sexual, de lo cual también él habla bastante. Pero hoy nos vamos a centrar un poco más en la parte del estómago, porque es la parte que habla Levítico 11, más en detalle. Entonces, si ustedes ya han leído y han tenido la oportunidad de entrar un poquitico en detalle en cuanto a estas leyes, entonces vemos que existen dos tipos de animales. Si vamos a comer los animales, son unos impuros y otros que son limpios. Entonces, él hace una gran diferencia. Y entonces nosotros decimos, pero si sabe rico, pues, ¿por qué nosotros no aprovechamos? O sea, no veo que haya ningún problema. He comido de esto, he comido de lo otro y no me ha pasado nada. Obviamente, como yo le decía, poco a poco vamos perdiendo esa capacidad de poder escuchar lo más fino. ¿Sí? Cuando oímos cosas estridentes, lo mismo pasa con nuestro estómago, que nosotros estamos acostumbrados a meterle cualquier cantidad de cosas que no son beneficiosas para nuestro cuerpo y que van cortando poco a poco la posibilidad de que tengamos ese cuerpo santo que Dios quiere que tengamos. Entonces, él habla aquí de tres cosas importantes: de los animales que raptan, de los animales que tienen una pezuña hendida y que tienen eh, y que tienen el estómago que se mueve. Tienen 3 o 4 estómagos, muchos de ellos, que es rumiar, es lo que se llama la palabra rumiar. Rumiar es trabajar con la comida dentro de un estómago y luego lo pasa al otro, y cada movimiento de un lado al otro tiene su intención y tiene un proceso para quitar toxinas, para mejorar lo que tú te hace, lo que ha ingerido el animal, ¿no? Que tú no tienes 4 estómagos, pero eh, los rumiantes, los que rumian, tienen ese proceso. Y es importante hacerlo porque especialmente lo hacen con las cosas que están comiendo, con la hierba. Y pues no toda hierba es perfecta, caen animalitos o tienen cosas que no son benéficas. Y a través de este proceso, es un proceso como de, de limpieza de todo lo que ellos están ingiriendo. Y esa parte, pues, la desarrollan esos estómagos hasta que ellos ingieren, o que ya su cuerpo está absorbiendo lo bueno, lo nutritivo, lo que tiene, lo que el cuerpo necesita de estos animales. Y estos animales van a crecer con mayor fortaleza, van a crecer sanos. Y si crecen sanos, pues adivine qué, nosotros también vamos a aprovechar eso, porque vamos a comer animales que sabemos de que tienen un proceso interno que nos ayuda a que lo que comamos nosotros sea sano también. Entonces eso va a afectar la forma como nosotros nos vamos a alimentar, porque nos vamos a alimentar de estos animales. Entonces, él habla de aquello que tiene la pezuña hendida y que rumian. O sea, tiene que tener los dos. Hay animales que tienen la pezuña hendida, pero no rumian. Y también al contrario, hay unos que rumian, pero no tienen la pezuña hendida. Entonces, estas dos cosas son importantes que se cumplan las dos completas para que
sea un alimento kosher, sea un animal puro y no sea un animal impuro. Entonces, al estar hablando de estos animales, entonces vemos que, digamos, al punto en que muchos se van a molestar, porque desafortunadamente para muchos el cerdo, aunque tiene la pezuña hendida, no es un rumiante. Entonces, al no serlo, obviamente no tiene todo el proceso que debe cumplir para que se cumpla. Entonces, para que su cuerpo esté adaptado y listo para el consumo humano. Entonces, el cerdo, sí, nadie ha dicho que comió un pedazo de cerdo y ya se murió el otro día, ¿no? Pero estamos diciendo que poquito a poco nos estamos metiendo cosas que no son buenas, que no son puras, que son impuras. Entonces, podemos nosotros llegar con algún tipo de enfermedad más adelante al médico y el médico nos va a decir, mire, usted tiene un problema con su colesterol, con la grasa, y es mejor que usted no coma más puerco, no coma más cerdo, porque definitivamente le está haciendo daño. Y entonces la persona sale corriendo del consultorio y diciendo, bueno, el médico me dijo esto y tengo que hacer caso porque yo quiero vivir más. Entonces vemos que muchas veces le hacemos caso a lo que el médico dice y no le estamos haciendo caso a lo que Dios dijo desde el comienzo, que no deberíamos comerlo. O sea, nos hubiéramos evitado todo el problema por el cual estamos pasando por efectos de comer el cerdo. El cerdo nos ha afectado a todo nuestro sistema y no, como le digo, no es que usted comió cerdo y el otro día se murió. Es que poquito a poco usted se va acostumbrando a comer el cerdo y está metiéndole cosas que no debe a su cuerpo. Entonces, si nosotros somos capaces de escuchar a un médico que nos diga, mire, corte completamente con el cerdo, ¿por qué no desde un comienzo nos evitamos tanto problema y le hacemos caso a lo que el Señor nos está diciendo, a lo que Dios mismo quiere que nosotros no hagamos? Entonces, si no lo ha hecho, si no es un problema para usted dejar el cerdo, pues muy bien. Pero si usted ya lo está consumiendo y dice, esto que está diciendo de pronto no es para todo el mundo, uno puede sacar todas las excusas que quiera. Pero sepa que esto lo dijo el Señor. Y Él lo dijo para beneficio nuestro y no para hacernos daño ni para molestarnos, porque sí, porque Él quiere que tengamos un cuerpo santo. Ahora, otro tema es cómo están diseñados el cuerpo de estos animales. Resulta que todo lo que son las vacas, las cabras, los cabritos, los corderos, cuando los degüellan, simplemente le cortan la vena carótida, creo que se llama, y entonces lo que sucede es que la sangre deja de fluir hacia el cerebro, quedan como aturdidos por un segundo y se desconecta completamente el cerebro, el animal muere. Pero no muere sufriendo, él muere simplemente porque hubo una desconexión, él no supo qué pasó, ahí quedé yo dormido, no sé qué pasó, y murió. Ni siquiera hubo, digamos, esas toxinas que pueden salir del cuerpo hacia la sangre porque por la lucha que tuvo interna. ¿Sí? De pronto hay un movimiento que ellos hacen para, o sea, en el momento en que le cortan esa comunicación de la sangre hacia el cerebro, pero no es porque estén sufriendo ni peleando por sobrevivir, sino que entraron ya en un sueño profundo y eterno. Entonces, eso es lo que hacen, ¿sí? Y por eso ellos están diseñados de esa manera, porque les puede cortar el suministro de la sangre al cerebro. Con el cerdo, aunque tiene la vena carótida conectada al cerebro, hay otras arterias, otra arteria que está conectada al cerebro. Entonces, cuando le cortan la carótida, resulta que todavía sigue peleando, sigue luchando,
porque tiene esa otra conexión de sangre, le sigue fluyendo al cerebro y él empieza a sufrir, empieza a pelear y obviamente pues no es bueno, no es bueno. Ese diseño no fue hecho para que sea tratado como los otros animales rumiantes y con la pezuña hendida, sino que definitivamente no sirve para eso. La manera de cómo están matando a los cerdos y que es más, o sea, menos dolorosa para él y que es más rápida sería directamente al corazón. Pero entonces ya estamos viendo de que inclusive en el diseño inicial el cerdo tiene unas conexiones diferentes. Además de que al no ser rumiante, entonces todo lo que come se queda adentro. Las toxinas que haya ingerido se van a quedar ahí y tiene un problema todavía más grave, que el cerdo no suda, no tiene esa capacidad de poder eliminar las toxinas de las cosas que él come. Entonces, adivine qué, ese chicharrón va a tener todas las toxinas que no pudo eliminar el cerdo. Parece que puede haber un nivel de limpieza cuando se hierve bastante, pero yo creo que no hay una temperatura lo suficientemente alta como para eliminar absolutamente todo. Entonces, estamos corriendo un riesgo. No sabemos ese animal que consumía, cómo lo consumo o cómo lo consumió, y realmente conociendo los defectos que tiene el animal o el diseño que tuvo, realmente no es apto para que nosotros lo comamos porque tiene un peligro bastante grande para nuestra salud y estamos jugando con nuestra salud. Muchos van a decir, pero toda la vida lo he comido, mis papás, mis mamás, ellos murieron de viejos, etcétera. Bueno, hay casos de casos. Lo importante es que si Dios lo dijo, pues hay que cumplirlo. Y además el diseño ya nos ha demostrado, no solamente nos lo cuenta y nos dice que no lo comamos, sino que hoy en día la ciencia y todo esto que les estoy contando lo ha demostrado. Ellos antes no le contaban al pueblo de Israel, mire, el cerdo tiene esta otra arteria que va al cerebro y por lo tanto y no suda y que todas las toxinas, no. Pero hoy en día lo podemos saber, o sea que no solamente nosotros sabemos que nos dijeron que era malo, sino que hoy podemos saber por qué. Hoy podemos saber cuál es la historia detrás de todo eso. Cuando hablaba de ese corte de la comunicación entre la carótida y el cerebro, me acuerdo mucho, yo no sé si algunos ven las peleas de UFC. En muchos casos vemos que hay un choke que hacen y lo que la otra persona le hace al que está perdiendo es precisamente cortarle el suministro de la sangre al cerebro y se duerme. Entonces, y si usted le pregunta a muchos de ellos si hubo algún dolor, realmente dicen, no, yo simplemente me quedé dormido. Entonces, es una demostración, o sea, es un poco, a los que les gusta el UFC, pues saben de esto, a los que no les gusta ver las peleas, pues no quieren ni escuchar de eso, pero porque les parece un poco rudo, pero pues de eso se trata el deporte. Y en si le preguntan a una de esas personas que han perdido porque les hicieron una llave que les apretó el cuello y les quitó el suministro de la sangre al cerebro por un momento, entonces van a decir, no, yo no sentí dolor, simplemente me quedé dormido. Entonces, así mismo pasa con estos animales que les estoy diciendo que cuando los degollan, realmente simplemente pasan a un sueño profundo del cual no se van a despertar. Entonces, otra de las cosas que supe con respecto a los cerdos, y es bien chistoso porque
cuando hacen los campos de golf, hay ciertas áreas donde hay como unos matorrales, unos pequeños matorrales, unos bushes, que donde la pelota de golf llegue allá, pues se hace difícil a veces para el jugador sacarlo, y es una de las cosas que tiene que lograr hacer. Pero resulta que muchos de esos matorrales a veces abundan mucho las serpientes. ¿Y qué es lo que hacen? Cogen cerdos y los ponen allá. ¿Para qué? Para que las serpientes piquen al cerdo y no al humano, y sepan que de pronto hay una serpiente y puedan cazarlas, retirarlas, no sé, pero porque hay un cerdo que quedó mordido por una serpiente. Pero es bien interesante saber de que la serpiente que lo pica, y si es venenosa, ese veneno no va a entrar fácilmente al torrente sanguíneo del animal, porque simplemente su cuero, su piel es bastante dura. Y pues obviamente, como decimos, no hay algo que contrarreste ese veneno. Entonces, esos animalitos pues no sufren tanto como pensamos que vayan a sufrir, porque su piel no le permite que entre el veneno rápidamente al torrente sanguíneo. Entonces, para que vean que sí hay formas de utilizar un cerdo, pero es una manera cruel, digamos, pero no tan cruel porque no lo va a sentir mucho, y va a ser más difícil, y va a ser más fácil que, digamos, el veneno permanezca en la piel de esos animales. Entonces, creo que ya les he dado bastantes ilustraciones de por qué no comer cerdo. Muchos pues no les va a gustar, pero realmente son cosas que se han visto, y que hoy en día hay muchos más estudios, la ciencia ha avanzado tanto que nos puede contar este tipo de cosas. Ahora, hablemos de qué tipo de animales se pueden comer. Dice en Levítico 11:1, dice: habló Jehová a Moisés y a Aarón diciéndoles: hablad a los hijos de Israel y decidles: estos son los animales que comeréis de entre todos los animales que hay sobre la tierra. De entre los animales, todo el que tiene pezuña hendida y que rumia, ese comeréis. Pero de los que no rumian o que tienen pezuña, no comeréis. Estos, por ejemplo, el camello, porque rumia pero no tiene pezuña hendida, lo tendréis por inmundo. También el conejo, porque rumia pero no tiene pezuña. Yo creo que hay muchos que han comido conejo y de pronto hasta les ha gustado, pero de acuerdo a la palabra de Dios, no es apto para comer. Es un animal que se tiene por inmundo. Asimismo, la liebre, porque rumia pero no tiene pezuña, la tendréis por inmunda. También el cerdo, porque tiene pezuñas y es de pezuñas hendidas, pero no rumia, lo tendréis por inmundo. De la carne de ellos no comeréis, ni tocaréis su cuerpo muerto, los tendréis por inmundos. O sea que no solamente el cazarlos, matarlos y comerlos, sino el tocar el cuerpo muerto de un animal que no es puro, nos contamina, y dice que tenemos que pasar por un proceso de descontaminación. Esto comeréis de todos los animales que viven en las aguas. Ahora estamos hablando de los animales acuáticos, y también para muchos va a tener un problema. Él dice que todo lo que tiene aletas y escamas se puede comer. Los que no tienen aletas ni escamas en el mar y en los ríos, así de todo lo que se mueve como de toda cosa viviente que está en las aguas, los tendréis en abominación. Entonces, ¿de cuáles estamos hablando? Mire, el animal acuático tiene escamas, perfecto, y si tiene aletas, también está muy bien. Pero si no, entonces resulta que la labor de muchos de esos animales en el mar es servir como de cucarachas de mar. O sea, todo lo que son las ostras, los mejillones, la langosta, eh, todos estos que no tienen aletas y que no tienen escamas,
no debemos consumirlos porque no son buenos, o sea, están alimentándose ellos mismos de basura. Y si nosotros comemos de lo que ellos se alimentan, entonces lo estamos haciendo a través de ellos, o sea que no es bueno. Que sí son buenos porque son ricos, puede que sean ricos y en alguna época los comimos y pues quien no ha comido una sopa de mariscos con pulpo y con todas las cosas, muy delicioso puede ser, pero no sabemos qué estamos comiendo, porque estamos comiendo toda la basura del mar que han recogido estos animales. Entonces no es apto, no son limpios todos estos animales que no tienen aletas y que no tienen escamas. Ahora, ¿por qué tienen escamas? Fíjense que Dios tiene un propósito muy grande con estos animales y los animales que tienen escamas funcionan como una armadura. Entonces ellos se protegen de otros animales, depredadores que quieran morderlos o también cosas diminutas como gusanos o animalitos pequeños que se quieren pegar y muchos de ellos se pegan de las escamas, pero las escamas no dejan que penetren ya directamente a su cuerpo. Entonces, por eso sirven como una armadura. Y también leí más adelante que ellos producen una luz. Las escamas tienen cierta coloración que producen una luz que ahuyenta a otros animales que quieran acercarse. Entonces, estos animales están siendo protegidos para que nosotros también podamos aprovechar de ellos, de su carne, de todas las vitaminas y todo lo bueno que podemos extraer del pescado. Entonces, esto fue el diseño hecho por Dios y así lo dijo. Y dijo tanto como a la tierra hay cucarachas y nosotros no nos vamos a comer esas cucarachas, en el mar también hay para que hagan su limpieza. Entonces, si conocemos esto, para muchos ya se les ha arruinado todo el plan de estas comidas exóticas o comidas que para muchos, especialmente aquellos que viven cerca al mar y es difícil eh, decir, bueno, ya entonces no puedo comer eso, solamente el pez con aletas y con escamas. No va a ser fácil, no es una transición fácil a hacer lo que el Señor quiere, pero Él va a honrar nuestro esfuerzo por hacer lo que Él nos está pidiendo hacer. Nosotros con mucho esfuerzo, tal vez para muchos, llegamos a celebrar el Shabbat y dejar el domingo. Tal vez al comienzo se nos hace extraño o se nos hizo extraño, y lo digo por experiencia personal, se hacía extraño que el domingo no estuviera en la iglesia. ¿Cuántos años haciendo lo mismo? Y bueno, vuelve uno a la palabra, vuelve y lee que el Señor quiere que guardemos el sábado. Como algo perpetuo, como un estatuto perpetuo, pues bueno, en ninguna parte dice domingo, entonces poco a poco uno se va a desacostumbrar a hacer sus rituales del domingo y en cambio cada vez más nos estamos dando cuenta de que estamos haciendo la voluntad de Él, que está en su palabra y que tal vez por mucho tiempo no lo hemos visto. Así con este tema de las leyes dietéticas queremos también llegar a cumplir lo que nos dice. Que es fácil, no es fácil. Para unos más fácil que otros, sí, pero aquel que está acostumbrado a este tipo de alimentos y de dietas, ver que en un momento dado le están diciendo, no, esto no es así, debemos llevárselo todo al Señor y reconocer que hemos estado haciendo mal por mucho tiempo, así como lo reconocimos cuando llegamos a conocer más sobre las raíces hebreas, sobre su palabra, profundizar más en su palabra en el Antiguo Testamento, o mal llamado Antiguo Testamento. Nosotros también podemos mejorar en nuestras costumbres dietéticas. Vemos que hay cosas que no le agradan a Dios y si no le agradan a Dios, entonces yo debo hacer un esfuerzo para que
yo lo agrade a Él, para que mi cuerpo sea santificado cada vez más. Sí, Él conoce nuestras luchas, sí, eso es correcto, pero Él va a honrar mucho más a aquel que hace un esfuerzo para que nosotros podamos tener ese cuerpo santo, donde Él pueda habitar y pueda tener comunión con nosotros. Y básicamente yo creo que esa debe ser nuestro aliciente, ya que tenemos problemas con el aliciente alimenticio. Por lo menos yo creo que el mayor aliciente es poder hacer la voluntad de Él. Yo hablé suficiente del cerdo y creo que ya quedó bien ilustrado. Sabemos de que él se alimenta mucho de basura, que creo que no lo había dicho. Y si se alimenta de basura y él no tiene un proceso para acabar con esos desechos van a quedar en la carne y nosotros vamos a ser los que vamos a sufrir las consecuencias. Entonces, eso es importante. Entonces, de los animales terrestres ya hablamos, de los animales del mar, de agua, hablamos y quedó claro. Y también tenemos las aves. Entonces, vemos más adelante, en el versículo 13, dice, y de las aves, estas tendréis en abominación, no se comerán, serán abominación el águila, el quebrantahuesos, el azor, el gallinazo, el milano según su especie, todo cuervo según su especie, el avestruz, la lechuza, la gaviota, el gavilán según su especie, el búho, no sé qué será el somormujo, el iris, no creo que haya comido eso, el caramón, el pelícano, el buitre, la cigüeña, la garza, según su especie, la bubilla y el murciélago. Algunos dicen que el murciélago no debería considerarse ave, pero vuela, o sea que está dentro de ese grupo. Pero fíjese, estos animales tienen su función en la tierra, fueron creados para un propósito especial. Los cuervos, todos esos animales que son carroñeros, por ejemplo, se alimentan de animales muertos. Y entonces un animal muerto no sabe uno cómo murió, qué tipo de infecciones tenga, etcétera. Y todo va a ser transmitido a través de estas aves. Pero creo que en esta área no creo que haya muchas personas que hayan comido gallinazo o gaviota o cigüeña, etcétera. Nosotros comemos lo que sí es permitido, pues que son el pollo y que son las codornices. No son muchos, pero sí tenemos la oportunidad de comernos algunas. ¿Sí? Entonces, las que se mencionan ahí, obviamente, son claras de que no nos la comemos y creo que en nuestras culturas no existe pues ese uso de comer de ese tipo de animales. Sabemos perfectamente que un cuervo pues no podemos comerlo. Sabemos de qué se alimentan ellos y que no es bueno para nosotros. Entonces dice, todo insecto, ahora hablamos de insectos, todo insecto alado que anduviere sobre 4 patas tendréis en abominación. Pero esto comeréis de todo insecto alado que anda sobre 4 patas, que tuviere piernas, además de sus patas para saltar con ellas sobre la tierra. Estos comeréis de ellos la langosta según su especie, el langostín según su especie. Ahora no estamos hablando de langosta de mar, estamos hablando como un saltamontes. Según su especie, el langostín según su especie, el argol según su especie y el agave según su especie. Nada de eso conozco yo. Todo insecto alado que tenga 4 patas tendréis en abominación. Y por estas cosas seréis inmundos. Cualquiera que tocare sus cuerpos muertos serán inmundos hasta la noche. Y cualquiera que llevare algo de sus cadáveres lavará sus vestidos y será inmundo hasta la noche. Todo animal de pezuña, pero que no tiene pezuña hendida, ni rumia, tendréis por inmundo.
y cualquiera que los tocare será inmundo. O sea, no solamente el consumirlo, pero ya el hecho de tocarlo, ya realmente no estamos limpios. Tenemos que hacer todo un ritual para quitarnos eso de encima. Y de todos los animales que andan en cuatro patas tendréis por inmundo cualquiera que ande sobre sus garras, y todo el que tocare sus cadáveres será inmundo hasta la noche. Acuérdense que los que tienen garras, como los que son los tigres, los leones, los leopardos, etcétera, que ellos cazan con esas garras, pues obviamente no son puros, no podemos comer de esos animales. Y ellos sí se están alimentando de cualquier cosa que encuentren por el camino, o sea que no van a ser aptos para nuestro consumo. Y tendréis por inmundo a estos animales que se mueven sobre la tierra, por ejemplo, la comadreja, el ratón, ¿quién come ratón? La rana, según la especie, el erizo, el cocodrilo, el lagarto, la lagartija y el camaleón. Estos tendréis por inmundo de entre los animales que se mueven, y cualquiera que los tocare cuando estuvieren muertos será inmundo hasta la noche. Hay ciertas culturas que definitivamente comen este tipo de animales que son inmundos, no conocen la palabra y tampoco, o sea, y lo tienen como costumbre desde de toda la vida. Yo sé que de pronto en los sitios apartados para nosotros, como China, por ejemplo, tienen costumbres muy extrañas de tipo de animales que consumen, que no los consumiríamos nosotros de ninguna otra forma. Entonces, esto es importante. Es importante también que lean todo el capítulo y todo lo que tiene que ver con estas leyes dietéticas, para que nosotros podamos vivir agradando más a Dios que a nuestro propio estómago. A veces no es bueno. Cambiar de costumbres es difícil, tiene todo un proceso, pero no es imposible. Y eso lo sabe el Señor. Y si ustedes han comido de estas cosas, sus cuerpos no son limpios, no son puros, pero tienen la capacidad para hacerlo. Ahora ya está en nosotros el poderlo hacer. Mientras buscaba información en el internet sobre este tema, me encontré en varias partes con explicación de por qué algunos son inmundos y otros son puros, pero también le adicionan algo importante que debemos saber y que debemos tener mucho cuidado. Dice que el Señor, y que en el Nuevo Testamento, el Señor ya determinó que con su venida, él determinó que todos los animales son consumibles y que no hay ninguno inmundo. Y esto es algo que no es cierto, y que tal vez por falta de un mayor estudio profundo de las escrituras, hablan de esto como si conocieran, pero realmente no es así. Especialmente, miremos en Marcos 7, por ejemplo. Marcos 7 dice: se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban, porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo a la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber y de los jarros y de los utensilios de metal y de los lechos. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo él les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, cuando está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Entonces aquí está la clave. O sea, los judíos no solamente seguían las instrucciones que estaban en la Torá,
pero que también tenían sus propias instrucciones, sus propias reglas, que es lo que está llamando aquí mandamientos de hombres. Entonces, ese pasaje, él les dice, no, nosotros no vamos a seguir mandamientos de hombres. Lavarse las manos no es el problema. Y más adelante, pues él dice, lo que mata al hombre no es lo que consume, sino lo que sale, no lo que entra, sino lo que sale de la boca de Dios. Y de hecho ya están armando con eso, diciendo de que, bueno, entonces yo consumo todo lo que sea porque eso no me hace daño, lo que hace daño es lo que sale de mi boca, pero no es lo que está diciendo realmente él, que pueden comer lo inmundo y lo puro, sino que él está diciendo que todo alimento, y la palabra alimento de por sí ya está hablando de las cosas que se pueden comer. O sea, en la palabra alimento incluye todas las cosas puras, todas las que no son inmundas, que podemos nosotros consumir. Entonces, no estaba diciendo que puede comer puro e impuro. Él estaba diciendo que todo alimento, ¿sí?, que tú consumas es para tu provecho. Entonces, hay que también entender todas las palabras que se usan en el mal llamado Nuevo Testamento para nosotros reconocer de qué es lo que está diciendo. No está diciendo que todo se puede comer, sino que simplemente el alimento que se come es bueno. Porque el alimento, ya todo el mundo sabía que si es alimento es algo kosher, es algo bueno. Y continúa diciendo esto, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Entonces dice, les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y que el que maldiga al padre o a la madre muere irremisiblemente. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre el corbán, o sea, la ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarle, y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Se está hablando de que dice, yo no le voy a dar, no le voy a dar ayuda a mi padre y a mi madre porque esto va a ser para el templo. Entonces se sienten muy sagrados, muy espirituales, pero resulta que están haciendo algo que es contrario a lo que Jesús le estaba pidiendo. Y esto por las tradiciones de los hombres, que hacen reglas que definitivamente van en contra de la palabra de Dios. Y debemos tener cuidado con eso y poder hacer las cosas como Él directamente nos lo dice. Por eso es importante que nosotros leamos, porque nosotros profundicemos en la palabra y estudiemos más y pedirle discernimiento al Señor para que nosotros podamos entender cuál es su voluntad, que es agradable y perfecta. En Hechos 10 es otro pasaje bien controversial para muchos, pero es muy claro. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y lloraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él, mirándome firmemente y atemorizado, dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Vemos que Pedro también tuvo una visión en ese instante y decía, es cuando le muestra ese, a ver si lo encuentro acá exactamente. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta, ese es el versículo 9,
El 10, y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Y él vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos, terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Y volvió por segunda vez, etcétera. Entonces este pasaje ha sido mal interpretado, diciendo de que es que ya el mismo Dios le estaba diciendo que él podía comer todo porque todo estaba, ya no era inmundo, todo era limpio. Entonces, vea cómo muchas veces se cambian lo que dice la palabra de Dios en el nuevo pacto, el pacto renovado, donde no, Dios no está diciendo eso. No le estaba diciendo a Pedro: ahora puedes comer de todo. Simplemente ya estaba hablando de que aquella persona que él quería que fuera a visitar, que era un gentil, podía también ser parte del pueblo de Dios, porque en su corazón estaba el serlo, el querer ser parte del pueblo. Entonces, hay muchas partes, otras partes también, en donde se habla de que Jesús ya aprobó que todo animal es puro y ya ahí se ha terminado las prohibiciones que habían en el Antiguo Testamento. Resulta que no hay tal. Debemos saber, leer y entender en contexto lo que se está leyendo, porque parte del problema es que se está saliendo de contexto. Entonces, en resumen, tenemos mucho trabajo por hacer, especialmente aquellos que tenemos costumbres alimenticias que no agradan a Dios. Que es fácil, no va a ser fácil. Algo que nosotros venimos haciendo por muchos años, cambiarlo de la noche a la mañana no es fácil. Tal como no lo ha sido para muchos que se nos ha abierto el velo, se nos ha quitado la ignorancia de la palabra de Dios, y hoy podemos saber de que hemos dado un paso más adelante para adorar a Dios con nuestras acciones, poder celebrar el Shabbat. Y a propósito, tuvimos un Shabbat muy chévere anoche, la pasamos muy delicioso, compartimos los alimentos y tuvimos un rato bastante agradable. Y gracias, Martica, por habernos recibido en su casa. Nosotros hemos llegado a este punto en que sabemos que esto le agrada a Dios. Entonces, hacer un esfuerzo adicional en cuanto a nuestras costumbres alimenticias también es importante. Entonces, eso es lo que quiero compartir con ustedes. Obviamente, espero que todos vuelvan y lean y relean y estudien, profundicen más en cada cosa que nosotros compartimos aquí, pero que ustedes mismos, por su propia cuenta, pidiéndole al Señor discernimiento, puedan llegar no solamente al entendimiento, sino al deseo profundo de cambiar sus costumbres alimenticias y puedan tener un cuerpo que sea agradable a Dios en todo momento. Entonces, les doy gracias y bueno, ya podemos.